¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar del tema de vivir sin expectativas. A veces nos cuesta mucho trabajo entender esta parte porque todos vivimos con expectativas. De alguna forma también esta parte de ya vivir el presente o vivir tú aquí ahora, también es importante entender que no siempre tenemos que tener expectativas de las cosas. Nosotros tenemos alguna situación humana, digamos así, porque siempre estamos en una expectativa y en alguna situación que queremos que suceda. A veces pasamos por ciertas cosas o ciertas circunstancias y a veces puede ser esta parte dolorosa que te cuesta mucho trabajo como entenderlo por muchas circunstancias y muchas cosas que pueden pasar. A veces la parte de la frustración que puedas tener en algún momento es porque las cosas no salen como tú quieres que salgan. O esta parte de entender que no sucedió como tú esperabas, también es esta parte de no entenderte y esta parte de frustrarte. Porque cuando tú tienes una expectativa que es lo que tú quieres que suceda y como tú quieres que pase, esa es una expectativa. Pero cuando no sucede de esa forma o cuando no pasa de esa forma, pues te frustras, te pones de malas, hay cosas que son decepcionables, a veces te cuesta mucho trabajo como entenderlo, por qué no sucedió, por qué no pasó, si yo esperaba que esto pasara de esta forma, si yo esperaba que sucediera de esta tal, o que las circunstancias se dieran de alguna u otra forma. Y entonces cuando tienes esa parte que no se da, que te cuesta mucho trabajo, que te cuesta mucho cómo entenderlo, cómo comprenderlo, pues entonces tienes la decepción, viene la frustración, viene la tristeza, a veces también puede venir hasta la depresión. ¿Por qué? Porque no suceden las cosas como tú quieres que pase o como tú esperabas que sucediera o como tú esperabas que esas circunstancias se dieran. Si no es esto, pues pasó el otro, pero no se dio como yo pensaba y entonces viene una frustración y entonces viene una tristeza y entonces viene una decepción y entonces incluso viene una depresión. Cuando nosotros tenemos esta parte de expectativas de cualquier cosa, de cualquier tipo, puede ser familiar, personal, pareja, laboral, que normalmente les voy a decir una cosa importante, es como las expectativas normalmente siempre las vas a generar en parte laboral, como que es el común denominador, que cuando tienes una expectativa que salga, que no salga un proyecto, o que estás en un trabajo y no se dé como tú quisieras, o las cosas no están fluyendo como tú quisieras, pero normalmente se da como más en la parte laboral, pero sí también en la parte personal. Cuando no sucede porque no tuviste una respuesta que tú querías tener y querías que eso sucediera, entonces, pues mi respuesta es, no quiero esa respuesta, yo quiero que me des esa respuesta que yo quiero que me tengas, ¿no? Y sucede incluso cuando he dado terapia y doy terapia, a veces quieren una respuesta que quieren saber esa respuesta. O sea, decir sí, o sea, mi respuesta es sí sobre alguna situación. Y normalmente puede ser una pareja que llega y me dice, no, y esta persona me quiere. Yo te digo, ¿sabes qué? No te quiere, entonces tu expectativa es que te diga, sí te quiere, te ama, te adora, eres todo para esa persona. Y cuando no sucede de esa forma, pues no tienes esa expectativa, por ejemplo. Y entonces te frustras, entonces te enojas y entonces empiezas a enojarte y empiezas a decir, es que como si yo lo amo o lo quiero o lo que tú quieras y esta persona no me quiere como yo quiero que me quiera porque no llegó a tu expectativa. Entonces, cuando nosotros tenemos todo ese tipo de expectativas normalmente, porque no tienes una respuesta que tú quisieras tener, a veces nosotros como seres humanos queremos tener la respuesta que queremos tener, la solución que queremos tener, las cosas que queremos tener, y cuando no se da, pues entonces viene la parte de la frustración. Que mucha gente no es tolerante a la frustración, eso también es una realidad. Pero también es importante que nosotros podamos entender que nuestra anatomía de expectativa siempre va a ser lo que tú quieres entender y tú quieres que esa respuesta se dé o esa situación se dé o lo que pase tenga que suceder como tú quieres que suceda. Entonces, en esa anatomía de expectativa es eso, al final, tú quieres que eso pase de una respuesta, de una situación laboral, personal, familiar, del que tú quieras. Normalmente sí vas a querer que esta situación suceda como tú quieras.
Cuando tú vives sin expectativas es cuando dejas como que las cosas fluyan, como las cosas sucedan, como a veces les digo, deja que las cosas pasen, que sea como un río, que las cosas fluyan como tengan que ser, y entonces las cosas pueden darse. Pero siempre es que hasta en la parte de decretos o en la parte de la ley de atracción o en la parte que tú quieras, si no se da como yo quiero, entonces no es una solución. Entonces no es una respuesta, porque entonces ahí ya te aferras, ahí ya es lo que tú quieres que eso suceda, que tú quieres que eso pase, o tener esa respuesta que tú quieres que tener esa respuesta. Y les comento que también hay muchas cosas o hay mucha información externa que te dicen, no, pues si haces esto, puede pasar esto. Si haces lo otro, pues va a suceder. Si tú meditas y entonces decretas, pides y que si haces tus códigos sagrados, sucede y te va a dar. Pero siempre estás en una expectativa de decir esa respuesta, de que si me va a llegar dinero, si voy a estar bien en el amor, si voy a estar bien en la parte laboral, si este proyecto se va a dar. Y siempre tienes una expectativa de algo. Y a veces no tener esta expectativa es importante tenerla. Porque cuando tú dejes que las cosas fluyan, que hemos hablado del tema, las cosas suceden como tengan que suceder. Cuando tú tienes esta expectativa y quieres que las cosas sucedan, una de las cosas importantes que pasa es que bloqueas. Cuando tú tienes una expectativa de una respuesta o de alguna situación o de algo que quieres que pase, siempre vas a bloquear. ¿Y por qué me dirás que por qué bloqueo? Porque tienes esa expectativa, porque quieres que eso suceda. Y entonces, ¿qué pasa? Como tienes esa expectativa, lo que haces automáticamente es bloquearte. Entonces, no sucede, no fluye, no pasa, porque traes esa expectativa de una respuesta de un sí, de una situación que se dé o algo que llegue económico en todos los sentidos y en todos los aspectos. Entonces, si no se da, entonces, para hacer esto tengo que lograr esto para que entonces pase lo otro. Y entonces no sucede como tú esperas y tienes esa expectativa y entonces te frustras, como les digo. Pero también cuando tienes esta parte de que no sucede, pues entonces te enojas y entonces las cosas pueden ser un poquito más complicadas. Cuando piensas que las cosas pueden suceder de una forma natural o de una forma que tenga que suceder, entonces estás sin expectativa. Porque entonces dices, bueno, ok, ya hice esto, vamos a esperar qué pasa. Mi expectativa es que suceda esta parte, pero si no sucede, puede suceder otra, pero ya no bloquearte. Porque cuando tú estás con esa parte de la expectativa, siempre vas a bloquear una situación. Y es a veces lo que les digo a mis pacientes. No bloquees, no esperes que las cosas pasen de esta forma para que no bloquees esta situación y deja que las cosas se den y que las cosas fluyan como tengan que darse. Nos cuesta mucho trabajo porque siempre queremos esa respuesta o queremos que las cosas sucedan o que las cosas pasen como nosotros queremos, que a veces nos aferramos y decimos, sí, tiene que pasar de esta forma porque yo quiero que pase. Entonces ahí también implica que tengas el ego del yo puedo, yo controlo, yo soy, yo esto, ¿no? Y no el ego que todo el mundo, que tampoco es que lo elimine, sino que esta parte de entendimiento muchas veces pueda ser en esta parte. Y cuando vives con la expectativa, puedes fluir mucho más fácil. No, digamos, no ser tan aprensivo con tus expectativas, digámoslo así, sino vivir de expectativa. ¿Qué significa esto? Que puedas fluir, que digas, bueno, mi expectativa es esta, positiva, que la respuesta sea esta, que me llegue dinero, que sea un proyecto importante. Mi expectativa es esto, pero si no sucede esto, puede pasar esto, pero entonces lo que hago es relajarme, fluir, estar más tranquilo o tranquila para que las cosas puedan pasar de mejor manera. Si no, te va a costar mucho más trabajo como entenderlo y te va a costar mucho más trabajo que las cosas pasen y las cosas sucedan. Porque siempre estamos con esta parte de la expectativa, esa es una realidad, que las cosas quieres que pase como tengan que pasar y no vives sin expectativa. Cuando vives sin expectativa, las cosas pueden ser mucho más fáciles. O sea, como que a veces el camino, el destino, el universo, tu ángel, quien tú quieras, te da como el camino adecuado y como que las cosas pueden suceder y como que las cosas se pueden dar. Si piensas en algo más complicado, entonces las cosas no se dan, entonces las cosas son un poco más complicadas y entonces esto empieza con la frustración. Cuando vives aquí, el ahora, por ejemplo, es vivir en el presente. Entonces estás sin expectativa de las cosas. Porque normalmente cuando tienes una expectativa es como esta parte del futureo.
futureo en esta parte y pienso que esto se va a dar porque es así. Si piensas que vives el presente, normalmente no vas a tener como esta parte de la expectativa y vas a vivir sin expectativa. Y vas a dejar que las cosas fluyan, que las cosas, digamos, se den, estén más ecuánimes o más fluidas o que las cosas puedan darse de mejor manera. ¿Por qué? Porque siempre vas a estar menos alerta, digámoslo así, y menos bloqueando las cosas, porque si estás con expectativa, siempre vas a ser como esta parte de bloqueo. Y vas a decir: "Oh, Alma, pero ¿cómo bloqueo?". Porque al final de cuentas lo que tú quieres que se dé, y tú quieres esa respuesta, tú quieres que esa situación sea lo que tú quieres, entonces vas bloqueando, y bloqueando, y bloqueando, y entonces no va fluyendo, y entonces las cosas no se van dando como tengan que darse. Por eso es importante vivir sin expectativa para que las cosas puedan fluir de mejor manera, o sea, como que el cauce llegue como tengan que llegar, las cosas se den como tenga que darse en todos los sentidos, en todos los aspectos. Que les comento, puede ser desde la parte del amor, personal, puede ser trabajo familiar, en tu entorno, terceros y demás. A final de cuentas, cuando tienes también expectativas, también tienes como muchos ruidos de terceros que te dicen: "Sí, sí, esto pasa, y entonces sucede esto, sucede el otro, sucede esta parte o sucede la otra parte". Si no es entenderte a ti, cómo comprender esta manera y cómo entender esta manera, sino darte la oportunidad muchas veces que las cosas sucedan como tengan que suceder y las cosas se den como tengan que darse, sin forzar las cosas que sucedan ni sin forzar que las cosas lleguen a complicarse más de lo demás. A veces te cuesta mucho más trabajo como esta parte porque siempre estamos nosotros pensando en un futuro, futureando siempre, o estamos pensando que las cosas se tienen que dar como se tengan que dar, o estamos pensando que las cosas tienen que llegar como tienen que llegar, como tú quieres, como tú dices y como en la forma que tú lo piensas. Si yo ya pensé esto, se tiene que hacer de esta forma. Si ya di, ya se tiene que hacer. Muchas veces si tienes esa idea, si tienes ese proyecto, a lo mejor en tus proyectos personales de un negocio y todo, tienes como todo palmado o todo hecho, todo como planeado, digámoslo así, quieres hacer esto y quieres hacer los otros. Ten la imaginación, ten todo lo que quieras en esta parte, pero no generes expectativas negativas, porque también parte de expectativas negativas es y si no se da, y si esto, y si lo otro, ¿no? Siempre como que la mente te puede traicionar y estás pensando también en expectativas negativas. ¿Por qué? Porque hay partes de ti, del ser humano personal, que piensan en lo positivo y empiezan en lo negativo. Por eso es importante vivir sin expectativas, porque entonces dices: "Esto ya se da, ya lo puse de tal forma, ya puse mi negocio, mi local, lo que quieras de esta manera, se va a dar, va a fluir, van a llegar clientes, económicamente me va a ir muy bien", pero no tengas expectativas de algo, porque siempre quieres que las cosas se den como tú quieres, porque siempre vas a querer que las cosas se den como sea así, o las cosas puedan fluir como quieres que se dé. Entonces ahí empieza la frustración cuando no se da, o cuando no llega, o cuando no, o te limitas, o pasan cosas ahí como complicadas, y entonces eso hace que las cosas no puedan darse como tengan que ser. Entonces es importante cuando vives tu presente, pues vives el aquí y el ahora, vives tu momento, vives lo que tengas que vivir en este momento y estás sin expectativa. Y entonces eso hace que las cosas puedan fluirse, como que las cosas puedan darse y incluso la economía pueda fluir de mejor manera, porque siempre estás pensando, nosotros como mentalmente hablando, siempre estamos pensando en muchas cosas y siempre estamos idealizando, siempre estamos pensando en algo o siempre estamos querer que las cosas se den como tal o futureando o cosas así. Entonces, muchas veces eso hace que también te limites. Eso hace que bloquees y eso hace que las cosas no se den como tengan que darse o que las cosas no sucedan como tengan que pasar. Nos cuesta mucho trabajo, por supuesto, porque siempre tu mente está como creando, pensando, haciendo, y si pasa esto, y si pasa lo otro, y si lo hago, y si no lo hago, y si las cosas pueden fluir o no fluir de esta manera, ¿cómo puedes hacerlo? Y a veces nos cuesta mucho trabajo como entender esta parte. ¿Por qué? Porque al final somos seres humanos con debilidades, virtudes y demás. No somos extraterrestres, somos seres humanos con personas que sientes, piensas y demás, pero a veces quieres que las cosas puedan suceder de mejor manera.
Y a veces no te regalas a ti mismo esta parte de tranquilidad, esta parte de decir, a ver, puede pasar esto sin problema, ¿no? No presionarte o ser tan aprensivo que las cosas puedan pasar o que quieres que pase como tengan que suceder y esto es una complicación. Porque les digo, muchas veces puedes bloquear cierta situación. Si tú vives sin expectativa, es mucho más fácil que las cosas puedan fluir mejor. ¿Y cómo lo puedes lograr? Pues una, relajándote, no ser tan aprensivo, que a veces mucha gente es demasiado aprensiva, pero evita ser aprensivo, evita ser como menos complicado y eso hace que a lo mejor puedas estar mucho más tranquilo en muchas situaciones. Si eso hace que tú estés en ese aspecto, pues las cosas pueden fluir de mejor manera y las cosas se pueden dar. Y a lo mejor esa expectativa que tenías cuando estás como relajado, llega. Y dices: "Ay, es lo que yo pensaba, es lo que yo me imaginaba, es como yo lo tenía planeado, es como las cosas tenían que ser". Pero cuando estás así como muy aprensivo, como muy acelerado o como muy pensante en esto, es que tiene que ser como yo digo, como debe ser, en este aspecto como tiene que ser. Y muchas veces sucede que cuando estás así, hay una energía ahí que te bloquea o que hace que las cosas no sucedan o hace que las cosas no pasen o que todo se estorbe o que digas, híjole, ahora pasó esto, hice esto y ahora me pasó lo otro, que no hubo el papeleo o que no hice el trámite o que algo pasó y no se dio. Y entonces es como muy complicado en esta parte. Si tú piensas en hacer algo importante o hacer algo que quieras hacer, pues lo puedes hacer siempre y cuando estés en esta parte importante de entenderte, de comprenderte, de ayudarte en muchas situaciones y puedas lograr esa parte. Si no, te va a costar mucho más trabajo como este momento de hacerlo y de poder vivirlo también. Entonces, es importante que tú vivas sin expectativas y no tratando de estresarte, porque también cuando vives con expectativas te estresas demasiado y entonces ya te enfermas, ¿no? Te da colitis, toda la citis que les digo, te puedes enfermar de la gripa, te estresas demasiado, te da dolor de espalda. Y entonces cuando tienes esa expectativa también te enfermas, porque estamos esperando que las cosas sucedan como tengan que suceder, estamos esperando que las cosas se den como tengan que darse, como queremos que se dé. Y entonces, si no es así, pues te frustras. Y entonces, si no es así, pues entonces empiezas con esta parte del lamento, si no hubiera hecho esto, si no hubiera hecho el otro, si hubiera tomado una decisión diferente. Y entonces empieza la frustración contigo. Y entonces, pues obviamente no dejas que las cosas fluyen, no dejas que las cosas se den, no dejas que las cosas sucedan, porque tú te estás bloqueando automáticamente solo. Y somos muy fácil de bloquearnos, la verdad, porque siempre estás en esa expectativa. Cuando no estás en esa expectativa, créanme que vas a ser más, te sientes hasta más ligero, hasta sientes, ay, como que no me siento tan presionado, voy a dejar que esto suceda como tenga que suceder, que la causa llegue, sin pensar, obviamente, en el sentido que tiene que suceder, pero no ser tan aferrado a esa situación, ni ser tan aprensivo en esa parte. Porque cuando eres aprensivo, que todo lo quieres tener así como el control, que tú lo quieres hacer como debe ser, que tienes ese lineamiento, porque hay gente que es muy lineal y entonces dices, tiene que ser así, 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 verde, azul, amarillo, y tiene que darse estos colores y se da morado, entonces ya no pasó nada, entonces ya me tronó todo, pero a lo mejor el morado llegó por una alternativa mejor, entonces a veces no piensas en esa parte, porque siempre estamos pensando en otras cosas o somos demasiado aprensivos que queremos que pasen las cosas como tengan que pasar. Y a veces no te das cuenta lo que puedes lograr contigo mismo cuando no eres ni tan aprensivo y dejas de vivir sin expectativas, sino más relajado, digámoslo así. Tampoco es que digas, ay, vivo por vivir y estoy y a ver qué pasa. No, pero sí un poco más relajado, digamos, que las cosas puedan fluir, que las cosas se puedan dar y que no seas tan aprensivo en estas situaciones. Por eso es importante vivir sin expectativas. Cuando vives sin expectativas, a veces suceden cosas imaginables, a veces suceden cosas increíbles y a veces suceden cosas que dices, ¡ah! Te sorprende la vida. Porque eso pasa, porque te quedas así, ay, no pensé que esto sucediera, mi expectativa fue peor, fue mejor de lo que yo pensaba.
pero porque ya estás más relajado. Y entonces dejas que las cosas sucedan, deja que las cosas pasen, y a veces la vida, el universo, tu ángel, que quieras, te puede sorprender por algo mucho mejor y entonces vas a estar muy bien y entonces te sorprende lo que pueda pasar. Y dices, es mejor de lo que yo pensaba porque estás sin expectativa, o estás más relajado, o estás más tranquilo, y entonces eso hace que las cosas puedan fluir y entonces no bloqueas. Porque si haces esa parte, estás bloqueando, estás un poco complicado y acuérdense que nosotros bloqueamos muy fácil. Porque quieres que suceda, porque quieres que pase y porque quieres que se dé como tú quieres. Entonces es muy fácil de bloquear y es muy fácil de que las cosas pasen. Entonces en esta energía, digamos así, puedes decir que las cosas fluyan, que los bloqueos se quiten, vivo sin expectativa, y entonces le puedes decir, universo, sorpréndeme con este proyecto, con el que tú quieras. Sorpréndeme para algo positivo, aclaro, ¿no? Universo, sorpréndeme algo positivo sobre el proyecto que estoy haciendo, ya dicen todo su proyecto. Universo, sorpréndeme de algo importante sobre una relación, o universo, sorpréndeme de algo importante sobre la economía, que me llegue dinero, ¿no? Universo, sorpréndeme de que el dinero llega a mí a manos llenas, sin tener expectativa. Porque entonces empiezas a decir, universo, sorpréndeme con que me llegue el dinero a manos llenas, y entonces empiezas a maquilar y ya te lo empiezas a gastar. Voy a comprar, voy a hacer, ¿no? Por eso luego no te llega, porque entonces bloqueas. Y una de las cosas que te dice tu ángel es, si tú vives sin expectativa, las cosas pueden fluir, las cosas se pueden dar. El universo te puede dar la respuesta que tú quieras siempre y cuando vivas sin expectativas. Relájate y verás que las cosas pueden ser tan increíbles como tú crees y tan increíbles que menos te lo puedes esperar. Y entonces estarás mejor con muchas situaciones que pueden llegar mejor a tu vida. Y lo que te dice es eso. Vives sin expectativas y a veces el universo, la vida, el destino, quien quieras, te puede sorprender de algo y tu expectativas puede ser mucho más grande. Y dices, no me lo esperaba, pero las cosas suceden así. Y le puedes decir al universo eso. Universo, ayúdame, o universo, dame las herramientas adecuadas para llegar a este objetivo. O a la vida, o a tu ángel, o a quien quieres. En esta parte les puedo decir, el universo, ayúdame a encontrar el camino correcto para, puede ser el amor, puede ser el trabajo, puede ser el bienestar, la salud. Y entonces te va a dar el camino correcto donde quieras sin vivir y sin expectativa. Universo, ayúdame, universo, dame a manos llenas la economía, y ahí ya no tienes que pensar en gastártelo, porque cuando te lo gastas, pues no llega, ya te lo gastaste, el universo ya pensó que ya te lo gastaste, y entonces ahí también vives con expectativa, y vives en expectativa, puedes decretar lo que tú quieras y decir lo que tú quieras, siempre y cuando vives sin expectativa, porque cuando también decretas y vives con expectativa, menos llega. Entonces deja que las cosas fluyan, deja que las cosas den. Y entonces puedes decir, universo, dame la salud en mi materia, que esté sana, que esté bien, que no me duela nada y todo lo malo que se deseche, por ejemplo. ¿No? Entonces no vivas con esa expectativa, es que me duele el estómago, me duele. Entonces, vivas en expectativa, las cosas pueden bloquearse y pueden ser más complicadas. Entonces, vivan sin expectativa, dejan que las cosas fluyan, dejan que las cosas se den, vivan su presente, no vivan en un futuro, porque entonces van a venir esa expectativa a ser más complicado y se van a frustrar. Entonces, dejen que las cosas sucedan como tengan que suceder, fluyan como ríos, así dejen que las cosas pasen sin preocuparse de más. Y verás que las cosas se van a dar y verás que las cosas pueden fluir y verás que todo puede llegar. Es un consejo que les doy y eso les puede ayudar mucho. Bueno, pues yo soy Alma Real, yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita. Cuídense mucho y nos vemos en la otra.